Buenas noches, amigos. Ahora comienza una historia. Que la disfruten. Es mayor que señorita. Tengo una propuesta de negocios para usted. Interprete el papel de mi esposa esta noche. Diana se quedó paralizada con la bandeja en las manos. Detrás de ella, tintinearon unas copas. Un camarero llevó un plato caliente a la mesa de al lado, mientras el hombre junto a la ventana esperaba una respuesta con tanta calma como si hubiera pedido cambiar la guarnición. Ella dejó la taza de café frente al cliente y se enderezó. Disculpe, se ha equivocado de lugar. Hablo en serio. Entonces, con más razón, no. La negativa parecía la única respuesta sensata. El desconocido se levantó. Alto, de hombros anchos, con un caro traje oscuro, parecía un hombre al que rara vez le decían que no. En su pelo oscuro, en las sienes, asomaban canas. Sus ojos castaños la observaban atentamente, sin una sonrisa insolente. Alejandro Vargas, se presentó el hombre, propietario de Vargas Industrial. Puede comprobarlo. No necesito hacerlo. Diana cogió la bandeja. Sin embargo, el cliente no intentó retenerla y continuó hablando con calma. Dentro de hora y media, en el salón privado, comenzará una cena con socios chinos. Debo ir con mi esposa, que no tengo. La mujer que había accedido a ayudarme ha tenido que ir al hospital. Necesito una acompañante para una noche. Sin condiciones ambiguas. Usted ya había encontrado a alguien para engañar a sus socios de negocios. Encontré a una empleada que conoce las reglas de protocolo. Debía presentarnos como un matrimonio. Mi propia estupidez nos ha metido a todos en este lío. ¿Qué estupidez exactamente? Vargas deslizó la palma de la mano por el borde de la mesa y respondió sin intentar suavizar sus palabras. Hace unos meses, un conocido insistió en presentarme a su sobrina. Le dije que estaba casado. Más tarde, esa frase llegó a oídos del señor Chen. Él viene con su esposa y considera la cena de hoy un evento familiar. Si lo confieso antes del encuentro, parecerá que he comenzado nuestra colaboración con una mentira, que es exactamente lo que es. Por eso no me considero una persona decente en esta situación. Busque una actriz, dijo ella. También llevaría tiempo encontrar una actriz. Y no tengo tiempo, yo sirvo platos. Dudo que eso sea adecuado para unas negociaciones. Usted se comporta de otra manera. ¿Se supone que eso debe halagar a una camarera? No. He observado cómo corrigió el pedido de unos extranjeros en la barra. Los entendió antes que el recepcionista. Unas pocas frases no demuestran nada. Lo oí todo. Su pronunciación demuestra mucho. Alejandro mencionó una suma. Diana pensó que había oído mal. Su oferta superaba su sueldo de 3 meses en aquel lugar. Por la mañana, la dueña del piso le había exigido que saldara la deuda del alquiler. Para el viernes, Diana tenía que comprar un medicamento caro para su madre, y el dinero no le alcanzaba ni para el tratamiento completo. La suma ofrecida podría resolver ambos problemas. No vendo escenas familiares creíbles. Recibirá un pago por la traducción y el acompañamiento. Firmaremos un contrato. Hace un momento hablaba del papel de esposa. Esa es la condición de la cena, no el nombre del servicio. Una bonita explicación no cambia la esencia. Un joven camarero se acercó a la mesa e informó de que los invitados chinos se sentían mal. Diana vio el rostro enrojecido del hombre, escuchó el habla entrecortada de su esposa y comprendió de inmediato. En la salsa había pasta de frutos secos. Pidió que llamaran a una ambulancia, preguntó por los síntomas en chino y ayudó a la esposa a usar un autoinyector. Hasta la llegada de los médicos, la mujer tradujo las preguntas del operador sin permitir que la asustada clienta se desorientara. Cuando los médicos se llevaron al afectado, Vargas encontró a Diana junto a la barra. «Habla con fluidez», dijo él. «Me licencié en la Universidad de Lingüística, en chino». «Sí. Trabajé en mi especialidad durante varios años». «¿Dónde?» «Eso no tiene que ver con su propuesta. No la estoy atrayendo a un lugar desconocido. La cena será aquí, en el salón de al lado. Estarán mis empleados, un traductor y el gerente del restaurante. Podrá irse en cualquier momento. ¿Para qué me necesita si tiene a un especialista en plantilla? Al señor Chen le gusta hablar sin intermediarios. Durante la parte no oficial, mi empleado traduce documentos, pero no mantiene bien una conversación informal. Usted logró calmar a gente asustada más rápido que nadie en esta sala». La mención de su antigua profesión le dolió. Hacía solo un año,
Diana revisaba contratos y acompañaba a delegaciones. Ahora la valoraban por tomar bien los pedidos y tener cuidado con la vajilla. Tengo que trabajar, dijo. Hable con el gerente. Pagaré al restaurante su turno. Está acostumbrado a resolverlo todo con dinero. Estoy acostumbrado a compensar a la gente por los gastos que genero. Diana se fue al pasillo de servicio. En el vestuario, Laura Gómez se arreglaba el pelo pelirrojo frente al espejo y contaba los pedidos. Las pecas de su cara se hacían más visibles cuando se ponía nerviosa. Laura, ¿has visto al hombre de la ventana? Lo he visto. Te mira como si fueras el último bote salvavidas entre barcos que se hunden. Me ha propuesto que interprete a su esposa. A Laura se le cayó el bolígrafo. ¿Qué? Diana le resumió la conversación. ¿Cuánto paga? Acepta. Ni siquiera has preguntado si es seguro. El salón está al otro lado de la pared. El señor Ruiz está cerca. Yo también estoy de turno. Es más seguro de lo que parece. Me proponen engañar a la gente, fingir ser su esposa por una noche. Es dudoso, no hay duda. Pero tu ex lleva casi un año, mintiendo a todo el mundo, diciendo que robaste secretos comerciales. Por su culpa, no te contratan ni como ayudante de traductor. Ahora ha aparecido un hombre que ha visto por sí mismo de lo que eres capaz. No es una entrevista de trabajo, haz que lo sea. Necesito dinero para el medicamento, dijo Diana en voz baja. Entonces deja de fingir que la necesidad es más noble que una oportunidad. En el vestuario entró Mateo Ruiz, corpulento y rápido de movimientos. El gerente parecía más joven de sus 37 años, hasta que empezaba a hablar con voz de mando. Diana, ¿qué historia es esa con el cliente? Quiere sacarme del turno para una cena privada. Ya se ha ofrecido a pagar el reemplazo y ha pedido formalizar un contrato de traducción. Le respondí que primero hablaría contigo. Todavía no he aceptado. Ruiz frunció el ceño. El acompañamiento personal está excluido. No saldrás del restaurante. Si se permite alguna grosería, le haces una señal al recepcionista. Hay cámaras funcionando en todas las zonas comunes. Señor Ruiz, ¿le parece esto normal? ¿Normal? No. ¿Seguro bajo nuestras condiciones? Posiblemente. Conozco a Vargas de eventos de negocios de la ciudad. No he oído quejas sobre él. La decisión es tuya. ¿Y mi uniforme? Tengo un vestido adecuado en mi coche, dijo Laura. Me lo dejó mi hermana después de una sesión de fotos. Diana negó con la cabeza. Todo está pasando demasiado rápido. El gerente miró el reloj. Quedan 20 minutos para la cena. O te niegas ahora o discutes las condiciones. No podemos dejar en vilo a la cocina y al personal de sala. Ella pidió 5 minutos y salió a la escalera de servicio. En ese momento, llamó su madre. Cariño, el médico ha permitido cambiar el medicamento por uno más barato, dijo Ana. Diana comprendió de inmediato. De nuevo no había suficiente dinero. No cambies nada, te transferiré el dinero pasado mañana. Pero tú tienes el alquiler. No pediré otro préstamo, mamá. Diana volvió al salón y se sentó frente a Alejandro. Ya no quería estar de pie ante él con su blog de camarera. Tengo condiciones. Dígame, firmamos un contrato de servicios de traducción por una noche. En el documento especificaremos el pago, la hora y el lugar. Me quedo en el restaurante, renuncio al alcohol y puedo abandonar mi participación sin dar explicaciones. De acuerdo. No me tocará sin mi permiso. Nada de besos, abrazos ni historias sobre una vida familiar inexistente. Aceptado. Si me preguntan directamente sobre cosas importantes, no inventaré detalles. Él hizo una pausa. Entonces responda de manera que no revele demasiado. No prometo salvar su leyenda a toda costa. No pido eso. Una cosa más. Después de la cena, le explicará al señor Chen que me propuso este papel en el último momento. Alejandro frunció el ceño. Si la conversación llega a la firma del contrato, diré la verdad. Hasta entonces, le pido que me permita elegir el momento. Entonces, por ahora no hay un acuerdo definitivo. De acuerdo. Si siente que el engaño afecta a la decisión de negocio, detenga la reunión. La apoyaré. Diana le tendió la mano. Entonces, formalícelo. 15 minutos después, el asistente de Vargas trajo el contrato. Especificaba traducción oral, asesoramiento sobre etiqueta empresarial, horario de trabajo y un pago fijo. Diana leyó cada línea, puso su firma y recibió su copia. Aquí no se menciona el papel de esposa, observó.
Pago por un trabajo profesional, respondió Alejandro. Por el fingimiento, probablemente tendré que pagar las consecuencias más adelante. Laura trajo un vestido de color ciruela oscuro, zapatos y un pequeño estuche de maquillaje. El vestido le quedaba un poco holgado en la cintura, pero resaltaba su piel clara y su espeso cabello castaño. Renunció al pintalabios llamativo, se aplicó rímel y se recogió el pelo con una horquilla en la nuca. Cuando la mujer salió del vestuario, Ruiz asintió con aprobación. Laura le alisó un pliegue en la manga. Alejandro esperaba junto al salón privado. Al ver a Diana, perdió por un instante su habitual compostura, pero rápidamente se recompuso. «Está usted preciosa. Acordamos un acompañamiento de negocios. Fue una observación, no un intento de romper las condiciones». Le entregó una carpeta con información sobre los invitados y el programa de la reunión. Diana se detuvo en el nombre de Chen Hao. Entiende el español mejor de lo que aparenta. A veces pone a prueba a sus interlocutores. Entonces, en su presencia, no se puede decir nada que no se atrevería a decir abiertamente. Precisamente por eso necesito su experiencia. ¿Cómo debo dirigirme a usted delante de los invitados? Diana, y usted puede llamarme Ale. No puedo. Entonces Alejandro, los cónyuges pueden ser reservados, especialmente los imaginarios. La puerta se abrió. El recepcionista los invitó a entrar. En el salón privado, unas lámparas bajas ardían. Junto a una larga mesa conversaba un hombre delgado con gafas, Valentín Romero, director financiero de Vargas Industrial. A su lado estaban un traductor y dos jefes de departamento. Chen Hao se levantó para recibirlos. El invitado, de baja estatura, saludó amablemente a Alejandro y luego se dirigió a Diana en chino. «Me alegro de conocer por fin a la mujer que soporta el carácter del señor Vargas». Ella captó la prueba oculta y respondió en chino. «La paciencia es necesaria para cualquier cónyuge. Creo que Alejandro podría decir lo mismo de mí». Chen se echó a reír. Su esposa, una mujer elegante con pendientes de perlas, sonrió con aprobación. «Su chino suena maravillosamente», continuó el socio. «¿Vivió mucho tiempo en nuestro país?» «Estudié en Pekín un semestre y luego trabajé muchos años con proveedores de diferentes provincias». La conversación fluyó fácilmente. Diana ayudó a la esposa de Chen a elegir un plato, le explicó algunas tradiciones españolas y mantuvo una conversación sobre las diferencias en la cultura de negocios. Cuando el traductor de plantilla tradujo incorrectamente un término técnico, ella escribió la versión correcta en una tarjeta y se la pasó a Alejandro. Él leyó la nota y luego hizo una pregunta aclaratoria. El trabajo familiar le devolvía la confianza, pero con ella también crecía la amargura. Diana oía los matices de las entonaciones. Notaba las peligrosas ambigüedades y comprendía que sus habilidades no habían desaparecido. Alguien simplemente le había hecho creer que su vida anterior estaba cerrada para siempre. ¿No se encuentra bien? Todo en orden. Se quedó en silencio de repente. Recordé mi trabajo. ¿Lo echa de menos? Diana no tuvo tiempo de responder. El recepcionista abrió la puerta y anunció a un nuevo invitado, Ricardo Mendoza, y director de la empresa Mendoza Corp. Se le helaron las palmas de las manos. Al salón entró un hombre rubio y bien parecido, con una sonrisa segura. Llevaba un traje que Diana le había elegido una vez para un viaje a Shanghái. Ricardo saludó a Valentín, estrechó la mano de Chen Hao y se volvió hacia el anfitrión de la velada. Alejandro se levantó. «Ricardo, permíteme presentarte. Mi esposa, Diana». La sonrisa desapareció del rostro de Mendoza. Miraba a la mujer a la que había privado de su apartamento, su dinero y su profesión. Estaba sentada junto al hombre que podía salvar su empresa o enterrar su última esperanza de inversión. Ricardo fue el primero en apartar la mirada. Se acercó a la mesa, asintió a Diana como si la viera por primera vez y ocupó un lugar enfrente. Le perlaba el sudor en la frente, pero su voz no tembló. «Encantado de conocerla. Alejandro no me había hablado antes de su esposa». La pregunta oculta era clara. Mendoza quería saber qué le había contado ella a Vargas. «Rara vez hablamos de asuntos personales en reuniones de negocios», respondió Diana. Chen Hao sonrió. «Eso es sabio. La familia debe seguir siendo un lugar donde no entran los cálculos ajenos». «Totalmente de acuerdo», dijo Ricardo. Alejandro preguntó en voz baja. «¿Está cómoda?» «Sí». Se ha vuelto silenciosa. «Estoy escuchando». Después de los aperitivos, Valentín Romero abrió una carpeta. En la pantalla apareció una presentación de Mendoza Corp. Ricardo se levantó
y comenzó a hablar de almacenes, proveedores y la creciente demanda de componentes. En 3 años, nuestra empresa casi ha duplicado su facturación, declaró. Estamos listos para asegurar un canal de suministro directo. Valentín se ajustó las gafas. En los últimos 10 meses, los ingresos han disminuido y la deuda con los acreedores ha aumentado. Hemos renunciado a las líneas de negocio menos rentables. Las inversiones se necesitan para la expansión, no para saldar deudas antiguas. Chen pidió que hablara sobre la fábrica que debía producir los componentes. Mendoza repartió carpetas y señaló una carta de una empresa china. El fabricante ha confirmado los volúmenes, el coste y los plazos. Tras recibir la financiación, realizaremos el pedido. Diana leyó el primer párrafo y se alarmó. En el original, la fábrica solo expresaba su disposición a considerar la solicitud después de verificar las especificaciones técnicas y la capacidad disponible. La versión en español prometía un suministro garantizado a un precio establecido. Releyó el texto y luego se inclinó hacia Alejandro. Aquí el significado es diferente. Cuán grave. No hay obligaciones, solo un interés preliminar. Vargas le pasó la carta a Chen. El socio chino estudió la página atentamente. Señor Mendoza, ¿quién hizo la traducción? Un especialista externo. Convirtió una posibilidad de negociación en una garantía. Un error así es difícil de considerar accidental. Corregiremos el documento. El plazo de lanzamiento del proyecto se ha calculado sobre esa base, recordó Valentín. Cualquier modelo se ajusta después de acordar las condiciones. Chen dejó la hoja junto a su plato. Para nosotros, la precisión es más importante que las previsiones bonitas. Diana permaneció en silencio. No quería humillar públicamente a su exmarido, pero no podía permitir que obtuviera millones gracias a un texto distorsionado. Ricardo se sentó y bebió un sorbo de agua. Antes teníamos una traductora muy competente, dijo, como si no viniera a cuento. Tuvimos que despedirla por violar la confidencialidad. Después de ella, es difícil encontrar a alguien de su nivel. La empleada pasaba información a terceros. Continuó Ricardo. Teníamos pruebas, pero no acudimos a los tribunales. Me compadecí de la persona. Diana levantó la cabeza. Una decisión extraña para el dueño de una empresa. A veces, un directivo debe pensar en las consecuencias para un ex empleado. Es especialmente conveniente mostrar misericordia sin una investigación oficial. Durante el descanso, los camareros cambiaron la vajilla. Ricardo se acercó a Diana. Un momento, por favor. Estoy ocupada. Es sobre el documento. Hablemos junto a la puerta. No por mucho tiempo. Salieron al pasillo. Diana dejó la puerta entreabierta y se colocó donde el recepcionista podía verlos. Ricardo abandonó instantáneamente su cortesía. ¿Qué haces aquí? Cumplo un contrato. ¿Vargas sabe que fuiste mi esposa? Todavía no. Entonces cállate. No se te ocurra contarle nuestros asuntos familiares. Apártate. Casualmente te encuentras al lado del hombre que puede darme el dinero. Las negociaciones se están rompiendo por una traducción falsa, no por mi presencia. Es una simple imprecisión. La carta china no ofrece ninguna garantía. La fábrica aceptará después de un anticipo. Entonces muéstrame el contrato. No te hagas la experta. Llevas 1 año sin trabajar en tu profesión, pero no he olvidado el idioma. De este acuerdo dependen las vidas de docenas de empleados. Si lo arruinas todo, sus familias sufrirán. A Alejandro le dijiste que las inversiones eran solo para la expansión. No entiendes nada de finanzas, pero sí entiendo cuándo me piden que apoye un engaño. ¿Cuánto te ha pagado Vargas? No es asunto tuyo. Te daré el doble si te callas hasta el final de la noche. No tienes dinero ni para la compensación que prometiste en el divorcio. Recibiste todo según el acuerdo. A mi cuenta no llegó nada. Te lo di en efectivo. Hay un recibo. ¿Qué recibo? Firmado por ti. Yo no firmé nada parecido. Lo firmaste antes de formalizar la división de bienes. Prometiste transferir 80.000 euros al día siguiente. Las promesas no sustituyen a los papeles. Muéstrame el recibo. Si es necesario, lo verás en el juzgado. Entonces la firma está falsificada. Ten cuidado. Por la calumnia también se responde. Marina acaba de dar a luz a Vicky. Necesito mantener la empresa, o la niña se quedará sin sustento. No uses a tu hija como excusa para tus propias decisiones. Entonces ayúdame. Dile a Vargas que la traducción es aceptable. Convence a Chen de que la fábrica confirmará el suministro. No.
Te pagaré parte de la compensación, esa que supuestamente ya me diste. Te transferiré 10.000 euros después de recibir la inversión. Me debes 80.000. El asunto legal está cerrado. Esto será una ayuda voluntaria. No necesito tu limosna. ¿Qué quieres? Ver mi ruina. Diana miró al hombre con el que había vivido 9 años. Antes, su irritación la hacía buscar la culpa en sí misma. Ahora, ante ella había un hombre asustado que perdía el control. No voy a destruir tu vida, pero tampoco la salvaré con mentiras. No haré nada que vaya en contra de la verdad. Vargas perderá el interés cuando se entere de que dejaste la empresa con mala reputación. Es posible que de todos modos nadie te dé trabajo como traductora. Alejandro esperaba junto a la mesa. ¿Todo en orden? No. Conoce a Ricardo Mendoza. Mendoza regresó al salón. Ha habido un malentendido, dijo. La señora Diana realizaba traducciones para mi empresa. Nos separamos en malos términos, por lo que su opinión podría ser parcial. Alejandro se levantó. Ha llamado a mi esposa ex empleada. Solo le advertí sobre un conflicto de intereses. Diana también se levantó. Alejandro, no soy su esposa. Ricardo no es solo un ex empleador, es mi exmarido. Valentín cerró la carpeta. La esposa de Chen miró sorprendida a Vargas. ¿Sabía que él estaría aquí?, preguntó Alejandro. No, su apellido no estaba en el programa. Es cierto, confirmó Romero. Ricardo Mendoza se unió después de que se imprimiera la lista. Mendoza levantó una mano. Nos divorciamos hace casi un año. Diana se tomó muy mal la separación. Cállese, dijo Alejandro. Ricardo se detuvo en seco. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó Vargas. Decidí esperar a que terminara la presentación para que mis palabras no parecieran una venganza. Fue un error. Chen cruzó las manos sobre la mesa. Señor Vargas, necesitamos una explicación. Alejandro se enderezó. No estoy casado. Hace unos meses le mentí a un conocido para poner fin a un insistente intento de emparejamiento. El señor Chen se enteró de la esposa imaginaria y nos invitó a una cena familiar. Hoy, la empleada que accedió a ayudarme tuvo que ir al hospital. Le propuse a la señora Diana que interpretara este papel y firmé un contrato de traducción. Chen guardó silencio durante un largo rato. Nos ha puesto en una situación incómoda. Entiendo por qué lo ha confesado ahora. Una mentira prolongada habría afectado a la confianza. Diana me advirtió que no ocultaría circunstancias importantes. El socio chino la miró. ¿Quiere vengarse de su exmarido? No. Quiero que la decisión se tome basándose en documentos reales. ¿La traducción de la carta es realmente incorrecta? Sí. En el original, la fábrica solo admite la posibilidad de considerar el pedido. Eso se puede verificar sin historias familiares, dijo Chen. Ricardo intervino. Mañana reemplazaré el documento. Valentín abrió otro archivo. La verificación continuará. Hasta que termine, no habrá decisiones sobre la inversión. Habíamos acordado discutir hoy un acuerdo preliminar. Después de la discrepancia descubierta, eso es imposible, respondió Alejandro. Mendoza se volvió hacia su exesposa. Has conseguido lo que querías. Ella no ha decidido nada, dijo bruscamente Vargas. Su presentación contiene información no fidedigna. La responsabilidad es suya. Ricardo recogió sus papeles. No tiene sentido continuar la conversación. El departamento financiero enviará preguntas adicionales por la mañana. Mendoza se despidió solo de Chen y se fue. Diana se quitó el anillo que Laura le había dado para el papel y lo puso frente a Alejandro. Doy por terminada mi participación. No hace falta que pague el tiempo restante. El contrato ha sido cumplido por su parte. Oculté una circunstancia importante. Ambos tomamos decisiones equivocadas. Chen se levantó. Terminaremos la parte de negocios mañana. Señor Vargas, no me ha gustado su engaño. Sin embargo, me ha gustado aún menos el documento de Mendoza. Lo primero atañe a una incomodidad personal. Lo segundo puede causar pérdidas. El invitado chino se despidió. Su esposa se detuvo junto a Diana. Habla muy bien nuestro idioma. No permita que el acto de otra persona le quite la voz. Cuando la puerta se cerró, Valentín le pasó una tableta a Alejandro. Mientras transcurría la cena, el servicio de verificación había enviado un informe preliminar. Vargas leyó rápidamente el mensaje. ¿Cuán grave es? Varios procedimientos de ejecución, un crédito vencido y 2 demandas de proveedores. Parte de la mercancía, indicada como activo libre,
Está ignorada. Dijo que no había cargas, recordó Diana. Mañana solicitaremos confirmación al banco y a los contratistas. Hasta el final de la verificación, congelamos las negociaciones, decidió Alejandro. Romero se fue a llamar a sus empleados. Diana se dirigió al vestuario, pero Vargas la alcanzó en el pasillo. ¿Qué quería él? Ofrecía dinero por mi silencio. ¿Sobre qué? Ya no le quedaban fuerzas para ocultar el pasado. Ricardo me quitó mi apartamento y mis ahorros. Según el acuerdo de división de bienes, debía pagarme 80.000 euros. Hoy ha declarado que me entregó la suma en efectivo y que tiene mi recibo. ¿Lo firmó? No. Entonces necesita un abogado. No tengo con qué pagar un litigio. Nuestra empresa tiene un departamento jurídico. No quiero que esta ayuda sea una continuación del trato de hoy. Le ofrezco una consulta inicial. Después, usted decide. Diana negó con la cabeza. Ha escuchado una versión. Las conclusiones se sacarán después de estudiar los documentos. Su calma la hizo reflexionar. Después del divorcio, Ricardo llamó a las empresas a las que me dirigí. Les contaba que yo había filtrado información confidencial. No hubo acusaciones formales, pero se negaban a contratarme. Hoy ha demostrado su cualificación mejor que cualquier currículum. Fue solo una noche. Entonces, haga la prueba. Mañana en Vargas Industrial le darán un texto técnico, la grabación de unas negociaciones y un fragmento de un contrato. Si lo supera, obtendrá un contrato temporal como traductora, sin privilegios ni agradecimientos por la conversación de hoy. Y si no lo supero, volverá al restaurante y no me volverá a ver. Siempre contrata así a la gente, solo a los que detectan un error que cuesta varios millones. En el vestuario apareció Laura. Diana, ¿está todo bien? Aún no lo sé. Alejandro le entregó una tarjeta de visita. Mañana a las 10. La decisión es suya. Se fue hacia la salida de servicio. ¿Qué ha pasado?, preguntó Laura. Me encontré con Ricardo, me enteré de un recibo falsificado y recibí una invitación para una prueba. En su bolsillo vibró el teléfono. El mensaje era de un número desconocido, pero reconoció al remitente de inmediato. Si vienes mañana a ver a Vargas, presentaré el recibo y pondré una denuncia por extorsión. Demostraré que recibiste el dinero y ahora lo exiges de nuevo. Diana releyó la amenaza. Antes la habría borrado solo para no verla. Ahora hizo una captura de pantalla y guardó una copia en la nube. A la mañana siguiente tendría que decidir si permitiría que Ricardo le cerrara de nuevo la puerta. Por la mañana, Diana se despertó antes que el despertador y revisó el teléfono. No había nuevos mensajes de Ricardo. Pero la amenaza de ayer estaba guardada en el dispositivo, en la nube y en el correo de Laura. Ya no pensaba borrar las pruebas. En la habitación olía a humedad y a café barato. Al otro lado de la pared, la casera encendió el televisor y luego le recordó en voz alta a través de la puerta: «Diana, espero el pago para el viernes. Hoy lo transferiré». El dinero por el acompañamiento ya había llegado a su cuenta. Después del alquiler y los medicamentos, quedaría poco. Pero por primera vez no tendría que elegir entre la vivienda y la salud de su madre. A las 8:30 llamó Mateo Ruiz. «Mendoza ha vuelto a venir. Exigía tu dirección y tu horario». No le dijo nada. Por supuesto que no. Dejó una tarjeta y ordenó que te dijera que te esperaba en la entrada de Vargas Industrial. «Gracias, señor Ruiz. No vayas sola. Voy a una prueba, no a una reunión con él. Precisamente por eso te aviso». En el centro de negocios no estaba Ricardo. Diana entró por las puertas de cristal, se identificó ante el guardia y recibió un pase temporal. En la 10ª planta, una empleada de recursos humanos revisó sus documentos y la acompañó a una sala de reuniones. Sobre la mesa había unos auriculares, una carpeta y hojas en blanco. Unos minutos después apareció Valentín Romero. «La prueba durará unas 3 horas», explicó. «Primero un texto técnico, luego la grabación de una conversación y después una parte de un contrato. No se puede usar el teléfono ni diccionarios electrónicos. Los diccionarios en papel están en la estantería. ¿Quién revisa el trabajo? Nuestro traductor y el señor Chen. Alejandro Vargas solo verá la evaluación final». Esa condición la tranquilizó más que cualquier promesa. Diana se quitó el abrigo, guardó el teléfono en el bolso y abrió el primer sobre. La descripción técnica se refería a equipos de bombeo. Verificó los términos desconocidos en el diccionario.
En un párrafo, la temperatura admisible de la carcasa difería del original en 20 grados, lo que amenazaba con sobrecalentar la unidad. En la grabación, los representantes de la fábrica hablaban rápido y se interrumpían. Diana escuchó el fragmento 2 veces. Un participante no estaba de acuerdo con un precio fijo, aunque el protocolo en español presentaba sus palabras como un consentimiento. Lo último era un contrato. Se dio cuenta de que la versión china imponía una multa por retraso solo al comprador. La versión en español daba la impresión de una responsabilidad mutua. Diana subrayó la cláusula y escribió un comentario. Las formulaciones de las partes no coinciden. Firmar antes de llegar a un acuerdo crea un riesgo de sanciones unilaterales. Cuando se acabó el tiempo, la empleada recogió los materiales. La espera se prolongó casi 1 hora. Diana caminaba junto a la ventana, intentando no recordar la amenaza de su exmarido. La puerta se abrió. Entraron Valentín y Chen Hao. «Felicidades», dijo el socio chino en español. «Ha encontrado los 2 errores de significado y uno técnico. ¿Significa que he superado la prueba?» «Con un buen resultado», confirmó Romero. «Estamos dispuestos a ofrecerle un contrato de 3 meses». Puso un borrador delante de ella. El salario superaba sus ingresos como camarera casi 3 veces. Sus responsabilidades incluían traducciones, negociaciones y la preparación de una base de datos terminológica. ¿Puedo estudiar el documento en casa? Por supuesto. Necesitamos una respuesta para mañana por la tarde. Puede empezar hoy, dijo Alejandro desde la puerta. Vargas entró sin acompañantes y se detuvo junto a la mesa. ¿La decisión ya está tomada?, preguntó Diana. Los resultados hablan por sí solos. Sin embargo, firme después de una lectura tranquila. Chen lo miró con una ligera burla. Ayer eligió una esposa en unos minutos. Hoy muestra cautela. La lección de ayer fue suficiente. El empresario chino se despidió y se fue con Valentín. Alejandro se ofreció a mostrarle el departamento donde trabajaría Diana. Ella aceptó. El área internacional ocupaba varias oficinas. Vargas presentó a Diana como una candidata que había superado la prueba con éxito. No mencionó la velada en el restaurante. Junto a la ventana se les acercó una mujer alta con el pelo corto. «Eleonora Cabrera, directora del departamento jurídico», dijo Alejandro. «Le ofrecerá una consulta inicial si no ha cambiado de opinión. No tengo todos los documentos conmigo. Para empezar, bastará con lo que tiene en el teléfono», respondió la abogada. «El resto lo traerá más tarde». En el despacho de Eleonora había 2 armarios con carpetas y una mesa redonda. Diana le mostró el acuerdo de división de bienes, un extracto bancario, correspondencia antigua con Ricardo y la amenaza de ayer. Cabrera leía atentamente, haciendo a veces preguntas cortas. «¿Recibió efectivo el día de la firma?» «No». «¿Confirmó ante notario la entrega de la suma?» Ricardo dijo que el dinero llegaría después de la formalización. Pregunté por la frase sobre el pago ya realizado. Su abogado respondió que era una formulación estándar. ¿Recuerda el nombre del abogado? Román Negrillo. Estuvo presente ante el notario. Sí, Eleonora abrió la correspondencia. La víspera de la división, Ricardo había escrito: «Mañana formalizamos la protección del apartamento. Después del banco te transfiero los 80.000». La abogada releyó el mensaje varias veces. Esta es una contradicción importante. Si la compensación ya había sido entregada, ¿por qué prometió una transferencia para el día siguiente? Ricardo dirá que se trataba de otra suma. Puede decir lo que quiera. Se evaluarán todas las pruebas en conjunto. Es posible impugnar el acuerdo. Se puede exigir la compensación no pagada, los intereses y las costas judiciales. Primero, obtendremos una copia del recibo al que se refiere. Si la firma no es suya, se necesitará un peritaje caligráfico. Amenaza con una denuncia por extorsión. Exigir la devolución de una deuda a través de los tribunales no es extorsión. Y si muestra la correspondencia parcialmente, no borre nada. Guarde el mensaje y no discuta con él por teléfono. Diana asintió. ¿Cuánto costará su trabajo? La primera reunión la paga la empresa. Después, firmaremos un acuerdo separado si decide continuar. No quiero aprovecharme de la relación con Alejandro Vargas. Mi conclusión no depende de su relación. Por ahora, solo tiene una versión y algunos documentos. No prometo la victoria, pero veo motivos para una investigación. Llamaron a la puerta. La secretaria informó de que abajo esperaba Ricardo Mendoza y exigía que lo dejaran pasar a ver a Vargas. «Saldré por otra salida», dijo Diana.
No es necesario esconderse, objetó Eleonora. Sin embargo, no está obligada a reunirse con él. Alejandro ordenó que invitaran a Ricardo a la sala de reuniones y activó la grabación interna. Un cartel en la puerta advertía de la grabación de visitantes. «Puede quedarse aquí», le dijo a Diana. «La conversación se refiere a la auditoría de su empresa. Mejor me voy». Entonces, un guardia la acompañará al ascensor de servicio. Ya se dirigía al pasillo cuando desde la sala de reuniones se oyó la voz de Ricardo. «Sé que Diana está aquí. Que salga y me diga a la cara lo que pretende». Alejandro respondió lo suficientemente alto. «Está realizando una prueba como traductora. Sus quejas personales no tienen que ver con nuestro trabajo. Después de lo de ayer, finge que no hay ninguna conexión entre ustedes. Hay un contrato de trabajo en consideración. Contrata a mi exesposa y luego investiga mis cuentas. Es un conflicto de intereses». La auditoría financiera comenzó antes de su aparición. Diana se detuvo. Irse significaba permitir que Ricardo volviera a hablar por ella. Regresó y entró en la sala de reuniones. Su exmarido estaba sentado a la mesa. Al ver la carpeta en sus manos, apretó los labios. «Así que has venido. He terminado la prueba. Prometiste no meterte en mis negocios». «Yo no dije eso. Por tu culpa han congelado la inversión». La congelaron después de revisar los documentos. Ricardo se volvió hacia Alejandro. «Se está vengando por el divorcio. Lo está utilizando para obtener dinero por segunda vez». «¿Usted afirma que pagó la compensación?», preguntó Vargas. «Sí, 80.000 euros en efectivo». «¿Dónde tuvo lugar la entrega?». «En el apartamento». «¿Quién estaba presente?». «Estábamos solos». «¿Por qué prometiste una transferencia después del banco si el pago ya se había realizado?», preguntó Diana. Ricardo se quedó en silencio un momento. Se trataba de otras obligaciones. «¿Cuáles?». «Familiares». «No tengo por qué discutirlas aquí». Sacó de su maletín una copia del recibo y la puso sobre la mesa. Debajo del texto había una firma sorprendentemente parecida a la de Diana. Ella tomó la hoja. La fecha coincidía con el día en que Ricardo le había traído un montón de documentos, supuestamente para renovar el seguro y notificaciones bancarias. «Yo no escribí esto. El texto lo preparó mi abogado. Tú pusiste la firma. No me mostraron tal recibo. Niégalo todo lo que quieras. En el juicio se hará un peritaje». «Se hará», dijo Eleonora, entrando detrás de Diana. «Le ruego que deje una copia». Ricardo reconoció a la abogada y se tensó notablemente. «¿Representa sus intereses?». «Por ahora, la asesoro». «Entonces explíquele a su clienta que exigir por segunda vez una suma ya pagada se parece a un fraude. Explique primero el origen del documento». «Entregué el dinero, recibí el recibo y cerré el asunto». «¿De qué cuenta retiró los 80.000 euros?», preguntó Cabrera. «Eran ahorros personales. Solo presentaré el extracto al tribunal. Con eso basta». Ricardo se levantó. «Señor Vargas, se arriesga a arruinar un proyecto rentable por una mujer que lo está engañando. La auditoría ha revelado deudas y cargas de las que no informó. Diana no tiene nada que ver con esto. Todas las empresas utilizan financiación, pero no todas llaman activo libre a una mercancía pignorada. Deme una semana y le presentaré una explicación. El departamento financiero le enviará una lista de preguntas hoy mismo. Y hasta entonces, su nueva traductora buscará un pretexto para destruir mi reputación. Ella no participa en la auditoría de Mendoza Corp». Alejandro pulsó el botón para llamar a seguridad. «La reunión ha terminado». En la puerta, Ricardo se volvió hacia Diana. «Te arrepentirás de haber empezado esto». «Yo no he empezado nada. He dejado de callarme». Después de que se fuera, Eleonora guardó la copia del recibo en un archivador. «Ahora tenemos material para el peritaje. La firma parece la mía», susurró Diana. «La similitud no demuestra nada. Un experto estudiará el texto, los trazos y muestras de ese período». Alejandro apagó la grabación. No esperaba que trajera el documento él mismo. «Quería asustar», respondió Eleonora. «Consiguió lo contrario». Diana miró el borrador del contrato de trabajo. «Si lo firmo, Ricardo afirmará que me contrató para presionarlo». «Ya lo está afirmando», señaló Vargas. «Decida basándose en el trabajo». Recordó los turnos de noche, las pesadas bandejas, los rechazos después de las entrevistas y la voz de su exmarido. «Nadie te contratará». Luego abrió la última página del contrato. «¿Dónde firmo?». Una hora después, Diana volvió al restaurante y presentó su carta de renuncia. Mateo Ruiz leyó el papel, suspiró y le tendió la mano.
Me alegro de perder a una buena camarera por la razón correcta. Te eximiré del preaviso. Laura abrazó a su amiga. ¿Cuándo empiezas? El lunes. Entonces hoy lo celebramos con un té en la cocina. Diana se quitó la placa de identificación. Había recuperado su profesión superando una prueba, no por la lástima de nadie. Por la noche, ya en casa, Eleonora le envió una lista de los documentos necesarios y le pidió que buscara muestras antiguas de su firma. Diana sacó una caja con papeles que no había abierto desde el divorcio. Entre contratos, postales y recibos, había un sobre de una notaría. Dentro había una copia del primer borrador del acuerdo. La cláusula sobre la compensación era diferente. Ricardo estaba obligado a transferir 80.000 euros a su cuenta bancaria en un plazo de 5 días hábiles tras el registro del documento. En el margen había una nota de Román Negrillo: sustituir a petición de RM. La formulación sobre el pago antes de la firma. Diana fotografió la hoja y se la envió a Eleonora. La respuesta llegó casi de inmediato: no le muestres el original a nadie. Mañana me lo entregarás en persona. Esta nota puede cambiarlo todo. En ese mismo instante, abajo sonó un portazo. Alguien subió a su piso y se detuvo junto a su puerta. El pomo de la puerta bajó lentamente. Diana retrocedió hacia la mesa, activó la grabación del teléfono y marcó el número de la policía. La cerradura aguantó. Detrás de la puerta se oyó un golpe suave. «Abre», dijo Ricardo. «Sé que estás en casa. Vete, devuélveme los papeles que te llevaste de nuestro apartamento. Aquí no hay cosas tuyas. En la caja había correspondencia de trabajo. Tú mismo la tiraste en el coche junto con mis libros». Ricardo tiró del pomo. «No me obligues a actuar con dureza». En el rellano se abrió la puerta de al lado. Una anciana inquilina preguntó qué pasaba. «Una conversación familiar», respondió Mendoza. «Estamos divorciados», dijo Diana en voz alta. «He llamado a la policía». Él soltó una maldición y se fue rápidamente. Unos minutos después llegó una patrulla. Los agentes tomaron declaración, escucharon la grabación, interrogaron a la vecina y le aconsejaron que cambiara la cerradura. Después de que se fueran, Diana escondió el borrador del acuerdo en un viejo diccionario. Por la mañana, Eleonora la recibió en la entrada de Vargas Industrial. «Ricardo vino anoche», dijo Diana a modo de saludo. La abogada guardó una copia de la grabación y estudió atentamente la hoja encontrada. «Este papel confirma que el procedimiento de pago se cambió antes de la formalización, pero necesitamos a Negrillo. Defenderá a su antiguo cliente. Un abogado debe guardar secreto profesional, pero no tiene derecho a mentir sobre hechos inventados. Le propondremos que aclare voluntariamente el origen del borrador». Eleonora ayudó a redactar una reclamación. Diana exigía el pago de 80.000 euros, intereses y costas de representación. No adjuntaron la hoja encontrada a la carta. «Le daremos 10 días», dijo Cabrera. «Luego iremos a juicio. Ricardo responderá con el recibo». Eso es exactamente lo que esperamos. En el proceso, tendrá que presentar el original. El lunes, Diana empezó en su nuevo trabajo. Le asignaron una mesa en el departamento internacional y le entregaron especificaciones técnicas. Sus colegas la recibieron con reserva. A la hora de comer, descubrió un error en una tabla de alimentación eléctrica. El voltaje indicado no era adecuado para el equipo del taller español. «Con esa conexión, los bloques de protección desconectarán la línea», explicó Diana al jefe de proyecto. Los ingenieros comprobaron los datos y confirmaron su observación. La corrección antes de realizar el pedido ahorraba a la empresa grandes gastos. Chen Hao pidió que se incluyera a Diana en el grupo de negociación. Alejandro pasó al final de la jornada laboral. «Felicidades por la primera pérdida evitada. Me dieron buen material para revisar». Se fijó en su bolso preparado. «¿Tiene prisa? Quiero cambiar la cerradura». «Ricardo vino anoche». «¿La amenazó?» «Está todo grabado». «La policía ha aceptado la denuncia. Puedo enviar a un guardia». «No es necesario. Laura se quedará conmigo». Alejandro no insistió. Para Diana era importante que su nuevo puesto no se convirtiera en una dependencia del patrocinio del propietario. 2 días después, Mendoza Corp envió una respuesta a las preguntas del departamento financiero. Ricardo calificó los procedimientos de ejecución de retrasos técnicos, la pignoración de mercancías de garantía crediticia habitual y las demandas judiciales de disputas laborales. En la carta no había confirmación de los activos libres.
A la reunión final del comité de inversiones no invitaron a Diana. Alejandro la había excluido de antemano de la discusión para que su exmarido no pudiera alegar un interés personal. Ricardo se sentó frente a Valentín y Eleonora. En la pantalla se mostraba una tabla resumen de las obligaciones. Tras recibir la inversión, cerraremos el pago atrasado y pondremos en marcha el suministro, dijo Mendoza. Entonces, el dinero sí que se necesita para una deuda antigua, observó Romero. En la cena lo negó. Hablaba del objetivo principal. En la solicitud se indica que toda la suma se destinará a equipos y un almacén adicional. Ricardo hojeó los papeles. El plan cambió tras el retraso en el pago de un cliente. El retraso se produjo antes de presentar la solicitud, recordó Valentín. Parte del tramo pretendía destinarlo a devolver un préstamo del fundador. Invertí fondos personales en la empresa. Al inversor no se le informó de eso. Eleonora proyectó en la pantalla la carta de la fábrica china y las dos traducciones. El fabricante no garantizaba ni el precio ni el volumen. ¿Quién ordenó cambiar el sentido? Un subcontratista cometió un error. Díganos quién es. Ya no trabaja con nosotros. Solicitamos el contrato 3 veces. Alejandro cerró la carpeta. El comité de inversiones rechaza a su empresa. Ricardo se levantó bruscamente. Habían tomado la decisión de antemano. Diana los ha puesto en mi contra. Ella no ha visto el informe financiero y no ha estado en la reunión. La contrató al día siguiente de la cena. Después de una prueba profesional, está arruinando mi negocio. Lo que ha traído a la empresa hasta aquí son las deudas ocultas y la información no fidedigna. Deme al menos un mes. Una nueva solicitud será posible tras una auditoría independiente y la regularización de los impagos. ¿Entiende que el banco cerrará la línea de crédito? Eso es un asunto entre usted y el banco. En la puerta, Ricardo se dio la vuelta. Se arrepentirán. La amenaza ha sido registrada en el acta, dijo Eleonora. Después de la reunión, Mendoza intentó acercarse a Diana, pero la seguridad lo detuvo en los tornos. Dejó un sobre con una propuesta de acuerdo amistoso. Ricardo prometía pagar 10.000 euros a cambio de la retirada de la reclamación y una confirmación por escrito de que el pago en el divorcio se había realizado en su totalidad. Quiere que reconozca el recibo como auténtico, dijo Diana en el despacho de la abogada, y que renuncie al resto de mis reclamaciones. Que indique los 80.000 euros, los intereses y las costas. Ni siquiera esa suma justifica una admisión falsa. Un acuerdo amistoso debe contener circunstancias reales. 10 días después, el dinero no había llegado. Eleonora presentó una demanda. El tribunal admitió la demanda y fijó una vista preliminar. Ricardo adjuntó una copia del recibo. En sus alegaciones afirmaba que su exesposa había recibido el efectivo y ahora actuaba en connivencia con un competidor para dañar su reputación empresarial. Ese mismo día, Germán Herrero, director de una empresa de inversiones, llamó a Alejandro. Tenía fama de ser cauteloso y comprobaba cada promesa. Mendoza nos está pidiendo financiación, le informó. Dice que ustedes le denegaron por un conflicto personal. Le transmitiré la información oficial y las conclusiones de la auditoría con su consentimiento. El consentimiento ya está firmado. Está convencido de que no tienen nada que mostrar. Los especialistas de Herrero encontraron nuevas discrepancias. El almacén, descrito como propiedad de Mendoza Corp., resultó ser alquilado. 2 proveedores habían recibido promesas de derechos exclusivos sobre el mismo producto. Ricardo presentaba el futuro tramo de financiación a varias partes a la vez como una fuente de fondos ya aprobada. Germán rechazó el trato e informó a sus conocidos empresarios solo de los riesgos confirmados. No fue necesario hablar del divorcio. Los proveedores pusieron a la empresa en modo de prepago. El banco no renovó la línea de crédito. Un acreedor importante solicitó la declaración de quiebra de la empresa. Marina se enteró de la situación cuando la compañía de leasing exigió la devolución del coche. Ricardo le había asegurado que las dificultades terminarían tras el acuerdo con Vargas. Ahora resultaba que la casa de campo era alquilada. Las cuentas estaban embargadas y apenas había dinero disponible. Llegó a la oficina con un portabebés. Prometiste poner la casa a nuestro nombre, de Vicky y mío. Ahora no es el momento. Se llevan el coche, el casero exige el pago y tú hablas del momento. Me denegaron la inversión por culpa de Diana. ¿Ella te obligó a ocultar las deudas? Ricardo se quedó callado. Me voy a casa de mi madre, dijo Marina.
El dinero para la niña, transfiérelo oficialmente. ¿Me abandonas? Estoy salvando a mi hija de tus promesas. 3 semanas después, tuvo lugar la vista preliminar de la demanda de Diana. Eleonora presentó al tribunal los extractos bancarios, la correspondencia sobre la futura transferencia, el primer borrador del acuerdo y una solicitud para requerir el recibo original. La demandante niega la firma y solicita un peritaje caligráfico judicial, explicó. El representante de Mendoza se opuso. El recibo se redactó hace casi un año. La demandante cambió de postura tras ser contratada por un competidor. Mi clienta nunca ha confirmado la recepción del dinero, respondió Cabrera. Su lugar de trabajo no sustituye la prueba del pago. El tribunal ordenó a Ricardo que presentara el original. Una semana después, trajo la hoja en un archivador transparente. Diana vio la firma familiar. Para el análisis, se recogieron muestras libres de sus firmas de un periodo cercano. El perito debía determinar el autor de la firma, los signos de imitación y la secuencia de la impresión del texto y la rúbrica. La espera duró casi 2 meses. Durante ese tiempo, el nuevo trabajo se convirtió en algo habitual. Diana acompañaba en negociaciones, preparó un diccionario unificado de términos y propuso que los contratos fueran revisados por 2 especialistas. Chen apoyó el sistema y recomendó incluirla en el grupo permanente. Alejandro mantenía la distancia. En las reuniones, no la destacaba entre los demás empleados. Solo una vez, después de una traducción difícil, le puso una taza de café en la mesa. Hoy no ha comido. Estoy supervisando el horario del departamento. Valentín me dijo que llevaba 4 horas sin salir de la sala de reuniones. Gracias. Se detuvo en la puerta. Mi madre quiere conocerla. ¿Para qué? Escuchó la historia de la cena y decidió que vuelvo a actuar de forma imprudente. ¿Vuelve a? Se lo contaré después de su periodo de prueba, si acepta una conversación normal. Primero esperemos a que termine el contrato. Razonable. El día del dictamen pericial, Eleonora le pidió a Diana que llegara antes. En el despacho había un sobresellado. La firma no fue hecha por usted, dijo la abogada. El perito ha detectado imitación con paradas. El texto se imprimió después de que se hiciera la rúbrica. Diana releyó la conclusión. Entonces, usaron una hoja con una firma parecida. Lo más probable. Ahora hay que averiguar quién añadió el texto. Negrillo. Ha aceptado reunirse con nosotros. Al mediodía, el abogado llegó a Vargas Industrial. Román parecía demacrado y sostenía su maletín con ambas manos. Yo no participé en la elaboración del recibo, comenzó. Ricardo me lo mostró después del divorcio. Dijo que Diana había firmado el documento en casa. ¿Por qué cambiaron la cláusula sobre la transferencia bancaria?, preguntó Eleonora. Mendoza me envió un correo. Escribió que había pagado en efectivo. ¿Advirtió a Diana de las consecuencias? Román bajó la vista. Le dije que la formulación confirmaba el pago ya realizado. Ricardo me interrumpió y afirmó que ya lo habían discutido todo. Usted calificó la cláusula de estándar, recordó Diana. Sí, fue un error profesional. Negrillo entregó una impresión del correo electrónico con la firma digital del remitente y el archivo original del borrador. Estoy dispuesto a confirmar que en mi presencia no se entregó dinero. Después de que se fuera, Eleonora redactó una denuncia por posible falsificación de pruebas y uso de un documento falso. Explicó que la investigación la llevarían a cabo los órganos competentes y que no estaban obligados a revelarles los detalles de las actuaciones procesales. Al atardecer, el Tribunal Mercantil publicó una resolución. La solicitud del acreedor fue declarada fundada. Se inició el procedimiento de concurso de acreedores para Mendoza Corp. Diana leyó la noticia sin alegría. La caída de Ricardo no le devolvía el año perdido, pero le impedía seguir viviendo a costa de otra mentira. El teléfono sonó cuando se preparaba para irse a casa. El peritaje no demuestra nada, dijo su exmarido. Todavía puedes parar. La conversación ha terminado. Si el tribunal reconoce la deuda, me lo quitarán todo. Exigiste que confirmara una mentira para salvarte. Tengo una hija. Marina tiene derecho a reclamar la pensión alimenticia. Mis bienes no tienen nada que ver con eso. Reúnete conmigo mañana. ¿Sin abogados? No. Diana colgó y avisó a seguridad. 1 minuto después, llegó a su correo un nuevo borrador de acuerdo amistoso.
Ricardo prometía pagar los 80.000 euros si ella declaraba públicamente que la auditoría financiera de Mendoza Corp había sido organizada por Alejandro por venganza personal. Reenvió el documento a Eleonora. La respuesta fue breve: no lo firme. Está intentando involucrarla en una nueva mentira. A la mañana siguiente, Eleonora llamó antes del inicio de la jornada laboral. Ricardo ha retirado la oferta de acuerdo amistoso, informó. Probablemente se dio cuenta de que exigir una calumnia pública contra Alejandro solo empeora su situación. Entonces, esperamos el juicio. Sí. Y no le responda ni a sus correos ni a sus llamadas. Diana dejó el teléfono junto a la taza y miró por la ventana. No hacía mucho. Un solo mensaje de su exmarido le quitaba el sueño. Ahora, sus amenazas se convertían en parte de un caso que llevaban especialistas. El miedo no había desaparecido por completo, pero ya no controlaba cada una de sus decisiones. En la oficina se preparaban para las negociaciones finales con la corporación de Chenghao. Tras renunciar a la intermediación de Mendoza Corp, la empresa de Alejandro decidió trabajar directamente con el fabricante chino. Esto complicaba el contrato, pero permitía controlar el precio, los plazos y la calidad. Diana propuso crear dentro de Vargas Industrial un grupo propio para trabajar con socios asiáticos. Debía incluir traductores, un especialista técnico y un abogado familiarizado con los suministros internacionales. Un intermediario es útil mientras dice la verdad, le explicó a Valentín. Si nosotros mismos verificamos los documentos, la probabilidad de una alteración del significado disminuye. Y los costes aumentarán, señaló el director financiero, en la primera etapa. Después, el departamento saldrá más barato que las comisiones constantes. Valentín pidió cálculos. Diana elaboró un plan, indicando salarios, costes de formación, software y peritajes externos para contratos complejos. No intentó defender la idea con grandes promesas. Cada cifra podía ser verificada. Una semana después, el proyecto se discutió en el despacho de Alejandro. Diana esperaba apoyo, pero él hizo más preguntas que los demás. ¿Por qué se necesitan 2 traductores? Uno prepara el texto, el segundo comprueba el significado y la terminología. No se puede encargar la revisión a un abogado. El abogado evaluará los riesgos, pero no siempre notará una alteración lingüística. En la carta de Mendoza, el error parecía convincente precisamente para una persona que no sabe chino. ¿Cuándo se amortizará el departamento? Con el volumen actual de transacciones, en 1 año y 4 meses. Si el contrato con el señor Chen se amplía, antes. Alejandro cerró la carpeta. Lo ponemos en marcha por 3 meses. Usted dirigirá el proyecto. Diana no respondió de inmediato. Mi periodo de prueba aún no ha terminado. Por eso el proyecto es temporal por ahora. ¿Demuestra su eficacia? Aprobaremos el departamento. Estoy de acuerdo. Después de la reunión, sus colegas se dirigieron a ella por primera vez no como a una empleada casual del dueño, sino como a la persona responsable de un resultado. La desconfianza desaparecía lentamente. Diana no exigía reconocimiento ni se quejaba de la frialdad. Distribuía tareas, escuchaba objeciones y se encargaba ella misma de los documentos más difíciles. Chenghao envió un borrador de contrato actualizado. Las negociaciones duraron 2 días. La parte china insistía en el derecho a cambiar el calendario de entregas en caso de interrupciones en el suministro de materias primas. La empresa española exigía un plazo máximo y una compensación por el retraso. Durante la discusión, uno de los representantes de la fábrica pronunció una frase que el traductor de plantilla entendió como una negativa. Diana pidió que la repitiera y captó un matiz diferente. El socio no rechazaba las condiciones, sino que consideraba excesiva la cuantía de la multa propuesta. Están dispuestos a aceptar la responsabilidad si la suma depende de la duración del retraso, explicó ella. Los abogados modificaron la cláusula. 1 hora después, las partes acordaron una fórmula de cálculo. Después de la firma, Chen se acercó a Diana. La primera noche pensé que usted era simplemente una mujer hermosa que el señor Vargas había sentado a su lado para convencer. Aquella noche fue así. No. Ya entonces nos salvó de un mal acuerdo. Ahora nos ha ayudado a cerrar uno bueno. Le entregó su tarjeta de visita. Cuando esté en China, póngase en contacto conmigo. Nuestros especialistas estarán encantados de mostrarle la producción. El contrato aseguraba a Vargas Industrial suministros para 3 años.
La empresa obtenía un precio directo sin el margen del intermediario, y la fábrica un volumen de pedidos garantizado. Valentín calculó que el ahorro del primer año superaba varias veces los gastos del nuevo departamento. Por la noche, los empleados se reunieron en la sala de conferencias. Alejandro agradeció al equipo, mencionando por separado a los abogados, ingenieros y traductores. A Diana la mencionó junto con los demás, sin especial solemnidad. A ella le gustó. Cuando la gente se dispersó, Vargas se acercó a la ventana donde ella recogía papeles. Tenía razón sobre el departamento propio. Por ahora solo han pasado 3 meses. El proyecto ya ha amortizado la mitad del presupuesto anual. Entonces puede dejar de dudar sobre los 2 traductores. No puedo. Un directivo debe dudar. Una costumbre conveniente. Salva de gente como Mendoza. Diana guardó los documentos en una carpeta. El juicio está fijado para la semana que viene. ¿Tiene miedo? Tengo miedo de oírle llamarme mentirosa de nuevo. Aunque entiendo que la decisión dependerá de las pruebas, Eleonora es una abogada fuerte. Lo sé. Alejandro quiso decir algo más, pero se contuvo. Después del juicio, mi período de prueba terminará, recordó Diana. Lo recuerdo. Entonces me contará por qué su madre lo considera imprudente, si no cambia de idea sobre conocerla. No cambiaré de idea. A la vista judicial, Ricardo acudió con un nuevo representante. Román Negrillo estaba sentado en el pasillo, por separado, citado como testigo. Su exmarido parecía envejecido. El caro traje le quedaba más holgado. Se acercó a Diana antes del inicio de la sesión. Te ofrezco por última vez llegar a un acuerdo a través de Eleonora. ¿Entiendes que después de la sentencia los acreedores se llevarán lo que queda de mis bienes? La compensación debías haberla pagado hace más de un año. Perdí la empresa por las deudas y la información falsa. Vargas me ha destruido. Simplemente no te dio el dinero. Ricardo se inclinó más cerca. ¿Crees que se casará contigo? Para él eres una historia conveniente. Salvó a la pobre traductora, consiguió una mujer agradecida. Diana sintió el familiar intento de golpear en su punto más vulnerable, pero respondió con calma. Mi vida ya no depende de tus suposiciones. En la sala, Eleonora presentó el dictamen pericial, los extractos bancarios, la correspondencia, el borrador original del acuerdo y la carta de Ricardo al abogado. Negrillo confirmó que la versión inicial preveía una transferencia de dinero a la cuenta. En su presencia no se entregó efectivo. El representante de Mendoza afirmó que Diana podría haber olvidado la recepción de una gran suma debido a su difícil estado emocional. La jueza pidió que explicara dónde se guardó el dinero después de la entrega y por qué no había información sobre su uso posterior. Ricardo dijo que su exesposa había dispuesto de los fondos a su discreción. Diga al menos la fuente del efectivo, exigió Eleonora. Las cuentas bancarias del demandado no contienen retiradas de una suma comparable. El dinero se había estado ahorrando durante varios años. ¿Dónde? ¿En casa? ¿En qué moneda? Él vaciló. ¿En euros? ¿Con qué billetes? No lo recuerdo. ¿Qué prueba la existencia de esos ahorros? No hubo respuesta. El tribunal examinó la correspondencia en la que Ricardo prometía transferir los 80.000 euros después de formalizar el acuerdo. Su representante intentó convencer de que el mensaje se refería a otras obligaciones, pero no pudo especificar su contenido. El dictamen pericial fue decisivo. La firma no pertenecía a Diana y el texto se había impreso sobre una rúbrica previamente estampada. Ricardo continuó negando la falsificación. Tras los alegatos finales, el tribunal se retiró a deliberar. En el pasillo, Diana se sentó junto a Eleonora. Ricardo caminaba de la ventana a la puerta, hablando por teléfono y exigiendo a alguien que encontrara dinero urgentemente. 40 minutos después, los llamaron de nuevo. El tribunal condenó a Ricardo a pagar a Diana 80.000 euros, intereses por el uso de fondos ajenos y las costas judiciales. Los argumentos sobre el pago ya realizado se consideraron no probados. Se ordenó remitir copia de una resolución particular sobre las circunstancias de la aparición del recibo falso a los órganos competentes. Diana escuchaba la sentencia y no podía creer que la verdad finalmente hubiera triunfado. Ricardo la alcanzó en las escaleras. ¿Satisfecha de haberme destruido? He recuperado lo que prometiste. Ese dinero no existe. Entonces, el cobro se realizará por el procedimiento establecido. Dejarás a mi hija sin sustento. La pensión alimenticia tiene prioridad. No uses a la niña en mi contra. Renuncia al menos a los intereses. No, te has vuelto cruel.
Diana le miró a la cara. Antes llamabas bondad a mi silencio. Ahora se ha acabado. Se fue con Eleonora. El mandamiento de ejecución se entregó a los agentes judiciales. Parte de las reclamaciones se incluyeron en el registro de acreedores. La otra suma se cobró con cargo a los bienes personales de Ricardo que no pertenecían a la masa concursal de la empresa. El proceso duró varios meses. Diana no lo recibió todo de una vez, pero el primer pago importante le permitió dar la entrada para un pequeño apartamento. La vivienda estaba en un edificio nuevo, no lejos de su madre. 2 habitaciones, una cocina luminosa y una terraza le parecieron un lujo después de la habitación de alquiler con una pared húmeda. Ana llegó el día que le dieron las llaves. Caminó durante mucho tiempo por el apartamento vacío, tocando los alféizares y sonriendo. «Aquí hay silencio», dijo su madre, «y nadie podrá pedirme que me vaya. Lo has comprado tú sola. Parte del dinero me lo devolvieron por el juicio. Te devolvieron lo tuyo. Entonces lo he comprado yo». Tomaron el té sentadas sobre cajas. Diana hablaba de la reforma y su madre sugería poner estanterías para libros en el salón. El trabajo también cambiaba. El departamento temporal se aprobó como una dirección permanente. Diana fue nombrada jefa del grupo para el mercado chino. Su salario aumentó, pero lo más importante fue otra cosa. Ahora, en su tarjeta de visita figuraba un cargo que nadie le había regalado por lástima. Mientras tanto, Laura se cansó de los turnos de noche. Diana se enteró de que el centro corporativo de Vargas Industrial buscaba un administrador y le envió a su amiga el enlace. «¿Podrías conseguirme el puesto con una llamada?», bromeó Laura. «No puedo. Habrá un proceso de selección. Entonces ayúdame a prepararme». Juntas repasaron las preguntas, redactaron el currículum y ensayaron la entrevista. Laura superó 2 etapas y consiguió el puesto sin la intervención de Alejandro. «Ahora las 2 hemos salido de la sala», dijo en su primer día de trabajo. «Mateo Ruiz se ofenderá. Ya ha exigido un descuento para el banquete corporativo». Ruiz, efectivamente, asistió a la inauguración de la nueva dirección. Le estrechó la mano a Diana y observó la espaciosa oficina. Cuando sacabas las bandejas, entendía que era algo temporal, solo que tenía miedo de decirlo para no ofenderte. ¿Por qué? Porque una persona en apuros no siempre quiere oír promesas. «Me diste un trabajo cuando otros me rechazaban. Eso fue suficiente». Mientras tanto, Ricardo perdió el control de la empresa. Durante el procedimiento de quiebra, el administrador concursal detectó operaciones preferenciales a ciertos acreedores e intentos de desviar parte de los activos. La información se convirtió en objeto de investigaciones independientes. Diana no participó en ellas y solo se enteraba de lo que se publicaba oficialmente. Unos meses después, Eleonora le informó de que los materiales habían sido remitidos a los tribunales. Diana fue citada a declarar, pero no le revelaron de antemano los detalles de la investigación. Respondió únicamente a preguntas sobre documentos, dinero y las circunstancias del divorcio. Ricardo insistió hasta el final en que supuestamente había encontrado el recibo en una carpeta en casa y lo había considerado auténtico. Esto contradecía el archivo con el texto en su ordenador, la fecha de creación y la correspondencia con el abogado. El tribunal declaró a Mendoza culpable de uso de prueba falsa y tentativa de obtener un beneficio patrimonial. Al dictar la sentencia, se tuvieron en cuenta la ausencia de antecedentes penales, la existencia de una hija pequeña y la reparación parcial del daño a través del embargo. Ricardo recibió una condena condicional, una multa considerable y la obligación de presentarse periódicamente. Para él, la sentencia fue el golpe final a su reputación empresarial. Los empresarios que aún admitían que la quiebra de la empresa se debía a la mala suerte renunciaron definitivamente a cualquier proyecto conjunto. Ricardo vendió los bienes que le quedaban, se mudó a un piso de alquiler y consiguió un trabajo como representante comercial. Ya no tenía la influencia de antes. Diana escuchó la noticia sin satisfacción. «Pensé que te sentirías mejor», dijo Laura. «Me sentí mejor el día que dejé de tenerle miedo». La sentencia solo confirmó los hechos. Pidió a Eleonora que no discutiera el caso con los periodistas y que no convirtiera una historia familiar en un espectáculo público. Le bastaban las decisiones judiciales, el dinero devuelto y la posibilidad de seguir trabajando tranquilamente, sin juicios ajenos. Marina solicitó la pensión alimenticia y consiguió el pago a través de los tribunales.
No se comunicaba con la exesposa de Ricardo hasta que un día se la encontró por casualidad en el centro de salud infantil. La joven sostenía a Vicky en brazos. La niña se estiraba hacia el brillante cierre del bolso de su madre. Antes pensaba que querías recuperar a Ricardo, dijo Marina. No, él me aseguraba que nos estabas acosando. Yo necesitaba mi dinero y mi buen nombre. Marina desvió la mirada. Ahora dice que le has arruinado la vida. Algún día dirá lo mismo de ti. Ya lo dice. Diana no consoló a la mujer por la que se había roto su matrimonio, pero tampoco sintió regocijo. Cuida de tu hija. Lo demás, decídelo tú misma. La conversación terminó ahí. Tras finalizar el período de prueba, Alejandro invitó a Diana a cenar. ¿Una de verdad?, preguntó ella. Sin socios chinos, esposas falsas ni presentaciones de inversión. Entonces, de acuerdo. Eligió un pequeño restaurante donde nadie los conocía. En la mesa, Alejandro le habló de su primer matrimonio. Unos años atrás, su esposa se había ido con otro hombre, y él, tras el divorcio, se había sumergido de cabeza en el trabajo. Su madre consideraba que, desde entonces, su hijo tomaba las decisiones personales o demasiado despacio o de repente. ¿La propuesta a una camarera desconocida de interpretar a su esposa pertenece al segundo caso?, preguntó Diana. Mi madre usó una definición más dura, y tenía razón. Probablemente, una semana después tuvo lugar el encuentro con Clara. La madre de Alejandro recibió a Diana con recelo. Durante la cena, le preguntó sobre su trabajo, su apartamento y el litigio judicial. Ha ascendido a jefa muy rápidamente, observó Clara. El proyecto fue evaluado por Valentín y el departamento financiero. Mi hijo podría haber influido. Podría. Por eso pedí por escrito los indicadores de eficacia y las decisiones de la comisión. Alejandro sonrió. Me exigió que demostrara mi propio ascenso. Clara sonrió por primera vez. Más tarde, cuando Alejandro salió al balcón, la anfitriona preguntó: ¿Confía en mi hijo? Estoy aprendiendo. No es una respuesta muy romántica. Después de mi anterior matrimonio, no quiero confundir la confianza con la negativa a verificar lo evidente. ¿Y volvería a casarse? Podría, si a mi lado no tuviera que perder mi profesión, mis amigos y el derecho a discutir. Clara asintió. Entonces, Alejandro tiene una oportunidad. Le encantan las discusiones, aunque nunca lo admita. La relación se desarrolló sin prisas. Diana vivía en su apartamento, pagaba sus propios gastos y no aceptaba regalos caros. Alejandro la ayudó a elegir a los obreros para la reforma, pero ella pagó la factura de su cuenta. Un año después, volvieron al mismo restaurante donde se habían conocido por primera vez. Mateo Ruiz los acompañó al conocido salón privado. En la mesa no había invitados, carpetas ni contratos ajenos. Alejandro sacó una pequeña caja. Entonces te pedí que interpretaras a mi esposa por una noche. Ahora te pido que lo seas para toda la vida, solo con una condición. ¿Cuál? Que aceptes por tu propia voluntad y nunca te calles por mi conveniencia. Diana se echó a reír entre lágrimas. Son dos condiciones. Ya estás corrigiendo las formulaciones. Es la costumbre de traductora. Le tendió la mano. Acepto. La boda fue pequeña. Ana lloró durante la ceremonia. Laura le arreglaba el velo a Diana. Mateo Ruiz supervisó personalmente el restaurante. Chen Hao voló con su esposa y les regaló a los recién casados un cuadro de un ciruelo en flor. 2 años después, Diana y Alejandro tuvieron un hijo. Tras la baja por maternidad, ella volvió al trabajo, conservando la dirección del departamento internacional. Su marido se levantaba por la noche para atender al bebé, cancelaba reuniones para ir al médico y nunca llamó a su cuidado ayuda a su esposa. Era su parte de la vida parental. Un día, Vargas Industrial celebraba el lanzamiento de una nueva producción. En la sala se reunieron empleados y socios. En el escenario, Valentín anunció que el proyecto dirigido por Diana Vargas había asegurado a la empresa el mayor contrato de los últimos años. Cerca de la entrada estaba Mateo Ruiz. ¿Recuerda su primera propuesta de negocios?, preguntó él. Algo así es difícil de olvidar. Entonces parecía que iba a derramarle el café encima a Vargas. Casi me decido. Alejandro se acercó con su hijo en brazos. ¿De qué hablan? De la suerte que tuvo de mantener su traje seco. El niño se estiró hacia su madre. Diana lo cogió, miró la sala y vio a las personas que la conocían como especialista, jefa, esposa y madre. Ninguno de esos papeles era una mentira. Un día, Ricardo la convenció de que sin él no sería nadie.
Ahora, su nombre no tenía poder sobre su futuro. Alejandro abrazó a su esposa por los hombros y le preguntó en voz baja, ¿aceptarías interpretar de nuevo a mi esposa en una cena de negocios? Es tarde. Ahora tendrás que vivir con la de verdad. Él sonrió. Diana también sonrió, abrazando a su hijo. La propuesta más extraña de su vida resultó ser una puerta, pero fue ella misma quien la cruzó. Si te ha gustado esta historia, compártela y descubre más relatos inspiradores.